Hechos capítulo 3, versículo 11. Y el hermano que grabe porque esto va para el internet. Y no traiga machete para cortar la predicación cuando falta la oración, porque la oración también tiene su parte final. Entonces he notado que cuando lo oigo llegó el momento de la oración y see you later, no más. Deje que termine la grabación porque hay palabras de invitación. Como se invita en la iglesia, se invita también la gente que escucha el programa en el internet. Bien, Hechos capítulo 3, versículo 11, capítulo 4, los dos primeros versículos y luego saltamos del 12 al 16. Y si se ponen de pie, le hacemos reverencia a la palabra del Señor. ¿Cuántos trajeron sus Biblias? Levántelas o levante su mano. Gloria a Dios. Dice así la palabra del Señor. Hechos 3:11. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llamaba de Salomón. Capítulo 4, 1 y 2. Hablando ellos al pueblo, o sea, Pedro y Juan. Vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. 12 al 16. Y Pedro está hablando y dice así: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que salieran del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Que el Señor bendiga su santa palabra. Podemos orar. Omnipotente Padre, que estás en los cielos y que estás aquí con nosotros, porque eres omnipresente, te damos gracias por este domingo, por este día del Señor, tu día. Todos son tuyos, pero en especial que como iglesia nos reunimos para alabarte, para escuchar tus palabras, tus letras, tus anuncios. Te glorificamos porque tu palabra es verdad, porque tus enseñanzas, Señor, nos transforman, nos guían, Señor, a la perfección. Gracias te damos por este día, Señor, en que podemos también, Señor, en obediencia, participar de la cena del Señor. Te bendecimos y te exaltamos, porque tú nos has prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Bendice este lugar, santifícalo de toda contaminación. Santifica este lugar, Señor, de la presencia del diablo, de toda presencia antagónica al Evangelio. Señor, santifica este lugar, resplandece, Padre Celestial, resplandece por todos los rincones de este lugar y rechazamos la obra de las tinieblas, rechazamos al diablo con todos sus secuaces, en el nombre de Jesús. Todo espíritu de fornicación, todo espíritu de adulterio, todo espíritu de perversión sexual lo rechazamos en el nombre de Jesús, porque escrito está: en mi nombre echarán fuera demonios. Todo espíritu de las tinieblas lo echamos fuera, porque escrito está: aquí os doy autoridad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Señor, sea glorificado tu santo nombre en tus palabras, Señor. La honra sea para ti, por Cristo Jesús nuestro Señor. Así sea. Amén. Tomen asiento, hermanos. Hay un refrán en mi país, especialmente en las zonas donde llegan los buses y la gente, los trenes. Y ese es el refrán: por la maleta se conoce el pasajero. Yo creo que en Honduras también se dice la misma cosa. En la maleta se conoce el pasajero, o sea, baja gente de los buses, de los trenes,
Y no ven tanto la gente, sino la maleta. Un fotógrafo me decía lo mismo. Según la cámara que usted tenga, usted es fotógrafo. Si usted lleva una cámara alemana, lo respeta todo el mundo. Y en esa época, si usted llevaba una cámara japonesa, eso es una hojalata. Entonces, quería decir de que hay cosas que determinan la calidad del personaje. De una manera común para ustedes, hay varias maneras de conocer a una persona. Por el habla. La manera en que habla. Usted conoce a esa persona. Otras veces la manera en que mueve las manos. Y se está rascando y los dedos y todas esas cosas. Y usted empieza a conocer a una persona. Otras veces cuando la persona arruga la cara. Eso es una lectura, por cierto. Y usted está conociendo a esa persona. Otras veces por los modismos. Yo estuve en San Antonio con mexicanos y Tex-Mex. Y allí hay ciertas palabras que solamente se oyen en San Antonio. Entonces acá, digamos en el norte, alguien dice alguna palabrita, yo ya me imagino inmediatamente que por esa palabrita ya conozco que la persona es de allí del Río Grande, del Valle, de McAllen, etcétera, etcétera, todos los pueblos de Texas. También, hermanos, por la inclinación de la cabeza. Uno conoce a la persona. Hay ciertas personas que cuando usted habla, una inclinación de cabeza y usted ya está conociendo lo que es esa persona. Esto les sirve a ustedes, hermanos, para que se den cuenta que en este mensaje los socios que Cristo escogió, o sea, sus discípulos, lo que Él llamó no fue de la sociedad, sino pescadores, personas del pueblo, personas del vulgo, personas rudas, malolientes tal vez. Un pescador no crea que tiene fragancia, que tiene aroma. Un pescador. Él anda en la pesca y casi todos sus instrumentos pues están contaminados por el pescado. Así que no cree que un pescador inhala, o sea, usted siente una buena atracción. Sin embargo, eso fue la clase de personas que el Señor Jesucristo utilizó. Una cosa interesante en este estudio es la manera en que Cristo llamó a sus discípulos, y la gente, los críticos de Jesucristo, vieron en los discípulos algunas características con las cuales yo le voy a poner el título a mi mensaje con letras. Porque cuando ellos vieron los discípulos llenos del Espíritu Santo, quedaron sorprendidos de la manera de sus movimientos, de sus palabras, en la manera en que ellos pudieron glorificar el nombre de Dios. Y esto causó una sensación a los enemigos. Aquí en el libro de Hechos, capítulo 4 especialmente, ha habido una introducción de la manera en que estos dos hombres, Pedro y Juan, tuvieron una escaramuza, un encuentro no muy agradable con lo más granado de la sociedad de los fariseos, los saduceos, los ancianos y toda podemos decir, la parte más importante de los judíos en relación con la predicación del Evangelio. Cuando Cristo invitó a sus socios, o sea, su personal, los dotó del poder del Espíritu Santo y predicaron el Evangelio. Pero a través de esa predicación del Evangelio encontramos los encuentros desagradables con la sociedad. Así que mi tema es con letras. ¿Por qué con letras? Porque hay allí un versículo, el versículo 13 del capítulo 4 del libro de los Hechos. Dice así: entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Cuando Dios nos llama, hermanos, es importante que lo que nosotros hagamos y digamos de ese llamamiento va a influir en la gente que nos rodea. La gente va a ver en nosotros nuestro rostro, nuestro vocabulario, nuestras formas de ser. Y van a decir, esa persona es tal cosa. En una ocasión, cuando mi suegra vivía, ella quiso hacer una fotografía y fue a una LED cámara.
Y allí llevó el retrato viejo para hacer una reproducción. Y entonces el que la atendió fue un latino. Y entonces en ese latino, pues en el vocabulario, en los movimientos, le dice a mi suegra, usted como que es cristiano. Justamente era cristiano. ¿Pero por qué? Porque este hombre reveló características que lo identificaban como un seguidor de Cristo. Yo no sé si usted tiene características que lo identifican o la identifican como un seguidor de Cristo. No sé si usted tenga esas características. Espero que las tenga, porque es una honra representar al Rey de Reyes y Señor de las Señores. Ahora, ¿quiénes fueron en síntesis y en resumen? ¿Quiénes fueron los apóstoles de Jesús y su carácter? Usted ha leído la Biblia. Usted conoce, por ejemplo, que eran del vulgo, o sea, vulgares. Del vulgo con B corta. Gente vulgar. Gente que no era muy reconocida. Pescadores, gente pobre, trabajadores. De Galilea, dése cuenta, y eso es interesante de Galilea. Vamos a San Juan capítulo 7, que parece que Galilea no era mucha la fama que había. Capítulo 7 del libro de San Juan. Versículo 41, para que ustedes entiendan la explicación, 7:41 dice así. Otros decían, este es el Cristo, pero algunos decían, ¿de Galilea ha de venir el Cristo? Galilea no era el sitio más favorable. Y en el versículo 52 dice, respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Así como en Colombia hay ciertos departamentos o ciertas regiones donde la gente se conoce por ciertas características, podemos decir, de deficiencia. Yo creo que en El Salvador y en sus países también sucede la misma cosa, que hay ciertos departamentos que tal vez por su manera de hablar o de expresarse, tal vez le dicen que tal vez son tontos o tienen alguna característica. Así en Colombia, por ejemplo, el departamento de Nariño. Hay cierta característica del pastuso, que así se le llama, y detrás del pastuso sacan una cantidad de chistes y cuentos, porque se conoce que esta gente es un poco noble, es un poco impávida, o son un poco, no se perciben de la manera en que otras personas se aprovechan de su bondad y de su manera de ser cándidos. Entonces siempre les caen encima, como los tienen como tontos a los pastusos. No son tontos, por cierto, son muy avispados. Pero de Galilea quería decir, bueno, Galilea, ¿qué es Galilea? Eso no es lo mejor. Ese no es como decir un departamento de los Estados Unidos, tal vez bien recóndito, por allá, digamos, Dakota o por allá New Mexico, o algunos departamentos que casi, estados que casi no se oyen. Oh, California, oh, New York State, oh, la Florida, etcétera, etcétera. El Distrito de Colombia y así sucesivamente. Así que Galilea no era un lugar muy afamado para que de Galilea salieran discípulos. La mayoría de los discípulos eran de Galilea. Esta fue la clase de personas que tuvo nuestro Señor Jesucristo. Más todavía, tuvo a un Pedro que le negó ¿cuántas veces? 3 veces. Tuvo 2 hermanos, Jacobo y Juan, llamados Boanerges, o sea, terribles, hijos del trueno. Estos fueron los que sí se acordaban de la Biblia, de las Escrituras, cuando Elías hizo descender fuego del cielo. Justamente los samaritanos no recibieron al Señor Jesucristo. Y como no lo recibieron, Jacobo y Juan dijeron, Señor, ¿quieres que ordenemos que descienda fuego del cielo y los consuma? Eran hombres terribles, sin corazón. Cristo les llamó hijos del trueno. Dice, Cristo les dijo, ustedes no saben la clase de espíritu que son. Sin embargo, esa fue la clase de personas que Cristo escogió para su ministerio. Hermanos, quizá algunas personas aquí en el día de hoy no sean las personas más granadas y selectas de la sociedad. Sin embargo, sepa esto, que Dios le ha escogido a usted para que le represente como un embajador de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Eso quiere el Señor, que Dios lo use a usted como un embajador
de Jesucristo, en esta época tan crítica, en esta época en que no hay letras, en este caso sí se puede decir sin letras. El mundo está sin letras, sin el conocimiento de la palabra del Señor. ¿Cuál fue el testimonio sacerdotal? Vamos al libro de Hechos, capítulo 4, versículo 13. Y estaba lo más granado de los sacerdotes. ¿Quién estaba allí? Nada menos que Anás y Caifás. Y una genealogía de los sumos sacerdotes, los ancianos, el Sanedrín. Era toda la gente que habían hecho una prohibición al apóstol Pedro de que no predicara el evangelio. Y entonces estos, dice, entonces viendo el denuedo, esto vieron los enemigos de Jesús, vieron el denuedo de hablar la palabra del Señor. Cuando se habla de denuedo quiere decir la valentía, la capacidad o la gallardía para presentar un mensaje. Por eso dice así, entonces viendo el denuedo, porque el versículo anterior es uno de los versículos más extraordinarios de toda la Biblia. Mira el versículo anterior, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo, la retórica, la calidad de voz, la manera en que pudieron compaginar los términos para presentar la salvación, porque más para atrás todo está presentando al Señor Jesucristo, hablando de la doctrina, etcétera, etcétera. Así que eso fue lo primero que ellos vieron, esa calidad. Ojalá, hermano, de que Dios pueda ver, la gente pueda ver en usted el denuedo, o sea, la calidad de presentar el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. No es cuestión de repartir un tratado y see you later, tal vez no. Que usted coja el tratado y lo explica y la persona queda viendo el denuedo. Yo tengo una experiencia muy buena. Me tocó en un Kentucky Fried Chicken presentarle el evangelio a un hombre. ¿Quién resultó ese hombre a la postre? Un pastor retirado. Pero en minutos y en minutos preséntele la palabra del Señor y preséntesela y preséntela. Y él trataba, se me salía por un lado y por el otro y luego volvía y trataba de enroscarme en sus argumentos. Pero al final de cuentas me dijo, lo felicito por la manera en que usted me ha presentado el evangelio. Yo soy pastor, así que yo quedé sorprendido, pero él me dijo, lo felicito por la manera de presentar, con denuedo, con palabras, con términos, la palabra del Señor Jesucristo. ¿Cuántos de ustedes tienen el libro Ahora es fácil ganar almas? Pónganse de pie para verlos mejor. Bastantes. Gloria a Dios, los felicito, pueden sentarse. Ahora, ¿cuántos lo están poniendo en práctica? ¿Todos? Si les digo que se vuelvan a poner de pie, ¿cuántos lo están poniendo en práctica? No quiero cometer un desorden en este lugar. Pero ese libro le ayuda a presentar con denuedo el evangelio, con una capacidad que la gente no tiene manera de salírsele. La una es de rechazar a Cristo o de aceptarlo. No hay una tercera alternativa y eso es para nosotros una lección. ¿Qué otra cosa vemos en estos políticos religiosos que de Cristo no tenían nada? Dice, sabían que eran sin letras. Mira el versículo. Sabiendo que eran hombres sin letras. Por eso mi tema es con letras. Ellos sin letras, creyendo que estaban sin letras, no, con letras. O sea, con estudio. Letras quiere decir conocimiento. Quiere decir capacidad. Sin letras. O sea, el asunto es que ellos no habían estado en la escuela rabínica. En ese sentido no tenían nada de conocimiento del Talmud o de toda esa cantidad de cosas que los judíos enseñaban. Entonces, no teniendo contacto rabínico, eran personas sin letras. En otras palabras, los que tenían letras y conocimiento eran los fariseos, los escribas, las personas que estaban cerca del tabernáculo, del templo, de la ley. O sea, decía hombres sin letras, o sea, no tienen ningún conocimiento.
Y esto es importante para nosotros, hermanos, y que en otra palabra eran ignorantes. Para ellos eran ignorantes. Gente ignorante, ¿cómo es posible? Sin letras, maravillados. Del vulgo, mira lo que sigue diciendo. Y del vulgo. Ellos están viendo eso, es el testimonio de ellos. No son nada amigos de ellos. Del vulgo, o sea, pueblo, la plebe, el gueto, o sea, la gente que no tiene cultura. Creo que en sus ciudades grandes, San Salvador. En San Salvador no todo lo que brilla es oro. Le aseguro que hay partes de San Salvador, la capital, que usted tiene que entrar escoltado. ¿Cuántos dicen amén? Del Salvador. Tiene que entrar escoltado. Allá en Colombia, La Unión, ¿cómo es que se llama ese barrio, hermano Víctor, en Cali? La Unión. Allá no se puede entrar así nomás. ¿Por qué? Porque ese es el gueto. Ese es el vulgo. Gente sin cultura. Y eso es lo que querían decir ellos acerca de los hombres que el Señor Jesucristo escogió. Del vulgo. O sea que están viendo a gente vulgar. Están ante gente vulgar, sin letras. Y hermanos, lo último es esto. Y les reconocían que habían estado con Jesús. Eso es lo más importante. ¿Reconoce el mundo que usted está con Jesús? ¿Reconoce la escuela, a ustedes jóvenes que empezaron la escuela? ¿Reconoce la escuela que ustedes son cristianas? ¿Cristianos? ¿Los conocen en la escuela como cristianos? ¿A ustedes jóvenes e intermedios? Oh, cristiano, cristiana. Si los reconocen o se pierden en el mundo de la escuela, en el mundo secular. Qué importante es este mensaje para ustedes. Niños y niñas, ahora que empezamos o que se empieza la escuela, que el mundo pueda reconocerles que ustedes son cristianas porque se visten como cristianas, porque hablan como cristianos, porque siguen la doctrina del Señor Jesucristo. Mi consejo es que no les dé pena, no tengan ningún temor de presentarse ante el mundo, ante la sociedad que las rodea, como cristianas, sus características cristianas, su manera de hablar, su speech, su manera de caminar, aún todas estas cosas las mira el mundo. Es que el mundo está mirando al pueblo cristiano no para adularlo y exaltarlo, sino para hundirlo. Y cuando ven que usted está en sus pecados, entonces, ¿se fija lo que es la iglesia? Esa que dice que es cristiana y se fija, baila, toma, dice vulgaridades, baila y hace cosas. Así que es una cosa muy importante, hermanos. Esta lección es directa para nosotros, que sepa el mundo que nosotros somos cristianos, porque andamos en luz, como Él está en luz. En Él no hay ninguna tinieblas. Si decimos que somos cristianos y andamos en tinieblas, dice Primera de Juan, capítulo 1, mentimos y la verdad no está en nosotros. Así que, hermanos, todas estas cosas fue el testimonio sacerdotal, fue un testimonio favorable, por cierto. Excelente. Imagínense ustedes lo que el mundo puede decir de usted. Oh, ¿cómo es posible que se hable tantas cosas de Cristo? Oh, ¿cómo es posible que ese yo lo conocí del barrio allá, el barrio bajo? ¿Y cómo es posible que ahora predique el Evangelio? ¿Cómo es posible? Oh, qué maravilla que el mundo diga esas cosas de nosotros. Oh, yo lo conocí, esa era tal cosa, esa la fulana, la prostituta, ese era el borracho, ese era el mentiroso. Y mire cómo el Señor lo ha transformado. Es una grande responsabilidad, hermanos, poder dar el testimonio de nuestro Señor Jesucristo. No sé qué digan, esa es cristiana, pero más chismosa, la conoce todo el barrio. Ahí va la chismosa. No que el mundo diga esas cosas. Desdice del nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. El tema es con letras. Vamos a Hechos 26. Tenemos aquí un personaje muy importante, de los personajes más ilustres de las Sagradas Escrituras. Hechos 26, 24. El apóstol Pablo dice así: diciendo él estas cosas, en su defensa Festo a gran voz dijo: estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Un hombre con letras. Se notaron
en un Saulo, estoy usando el nombre antiguo, en un Saulo convertido a Jesús, que asusta a Festo el rey, porque ese es el que grita. Dice, Festo a gran voz dijo, ¿estás loco, Pablo? Las muchas letras te vuelven loco. Pablo ahora predica el Evangelio. Y Pablo tiene a Cristo. Antes lo perseguía, ahora tiene a Cristo. Y tiene las letras del Señor Jesucristo. Por eso habla. Y en todo este discurso que a usted le sirve de tarea, usted puede ver la manera en que sigue trabajando con el rey Agripa en los siguientes versículos. Y él termina diciendo en el versículo 26, pues el rey sabe estas cosas delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Un hombre con letras espirituales, letras grandes, las letras del Señor Jesucristo. Y este es el mensaje para nosotros, de que Cristo tiene letras para usted. ¿Qué quiere decir letras? Que tiene enseñanza. Cristo tiene muchos recursos para nuestras vidas. Tiene las letras que nos hacen sabios. En Colosenses capítulo 2, usted encuentra lo que Cristo tiene, el capítulo 2 del libro de Colosenses, del 1 al 3, dice así, hablándole a la iglesia de Colosas, y era una carta que iba entre Colosas y la Odisea. Dice, porque quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros, y por los que están en la Odisea, y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que también sean consolados sus corazones, unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Eso tiene el Señor Jesucristo para usted, sabiduría y conocimiento, las verdaderas letras, el verdadero estudio, el verdadero resultado está en nuestro Señor Jesucristo. Usted no conoce nada sino hasta que conozca la Biblia, las Sagradas Escrituras. Cuando usted conoce las Sagradas Escrituras y siga a Jesús y le obedece en sus mandamientos, entonces la gente va a poder ver en usted el carácter del Señor Jesucristo. Usted no conoce nada hasta que la palabra de Dios no haga efecto en sus vidas. Si el presidente Obama estuviera aquí oyendo este mensaje, estaría aprendiendo buenas letras, mejores letras que las letras que él tiene. Yale, Princeton, Oxford, todas las más grandes universidades no tienen las letras que la palabra de Dios tiene para nosotros. Las verdaderas letras y las verdaderas enseñanzas las tiene Jesucristo. Dice, en Él están escondidos, ¿qué? Todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Esas son las letras que nos transforman. Hay gente que tiene muy malas letras, aunque sean abogados, aunque sean plenipotenciarios, aunque sean personas que hayan pasado por la universidad, pero en su vocabulario se nota que no tienen ninguna letra. O sea, las letras verdaderas, que es el conocimiento de la palabra de Dios. Cristo tiene letras para usted. ¿Por qué? Porque es rico en toda forma. Vamos a 2 de Corintios, capítulo 8, versículo 9. Dice así, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Cristo es rico para con nosotros. Adhiérase al Señor Jesucristo. Lea las Escrituras y ponga en práctica el proverbio. Yo no sé, los que estudiaron el proverbio en el día de hoy, si descubrieron las 7 cosas que aborrece el Señor. En el libro de los proverbios de hoy, 7 cosas que el Señor aborrece. Yo no sé si ustedes se acuerdan de esas 7 cosas. 6 cosas aborrece Jehová
y aún 7 abomina su alma. Yo no sé si usted es chismoso o chismosa, pero él aborrece la lengua mentirosa. ¿Se da cuenta usted? Entonces, aunque usted tenga el conocimiento que parece tener de las Escrituras, pero es una persona chismosa, usted no tiene buenas letras. Tiene malas letras. Entonces, hermanos, nosotros recibimos de parte de Dios, de parte de su santa palabra, las letras que nos hacen sabios. La palabra que nos transforma. ¿Por qué? Porque Cristo es la fuente de la sabiduría. Cristo es la fuente del conocimiento. En el libro de Proverbios capítulo 8, el versículo 1, dice así: ¿no clama la sabiduría y da su voz la inteligencia? La sabiduría viene del Señor. Las letras vienen del Señor. Un conocimiento sano y racional de la verdad está en las palabras escritas por el Espíritu Santo. Y esa es la Biblia, por eso es la razón de leer la Biblia. ¿Por qué? Porque ya adquirimos sabiduría, ya adquirimos conocimiento, no basta leerlas. Hay que aplicar los principios bíblicos en nuestras vidas. Como dice la palabra del Señor, si comemos o bebemos o hacemos cualquier otra cosa, que lo hagamos para la honra y la gloria del Señor. Así que cuando usted come y bebe o ora o hace otra cosa, si no lo hace para la gloria del Señor, usted no tiene letras, usted no tiene conocimiento. Y contrario a eso es ignorancia. Dios no nos quiere ignorantes, sino personas transformadas por su santa palabra. Más todavía nosotros que somos miembros de la iglesia. Bueno, Romanos 11:33 es un versículo que todo mundo se lo debe saber de memoria. Romanos 11:33. Aprendas ese versículo. En el libro de Romanos 12:21 usted aprendió un versículo muy bonito que Eric cada rato lo dice de memoria. No seas vencido de lo malo, y ustedes saben el resto. Pero aquí en Romanos 11:33 dice: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Adhiérase al Señor y usted recibe las letras, el conocimiento que le lleva a la vida eterna. Y mientras va a la vida eterna, usted se convierte en un maestro, un embajador de Cristo, que no solo practica las letras y las enseñanzas de Él, sino que las enseña a otra persona. Se oyen muchas cosas falsas acerca del Evangelio. Es usted la persona que con las letras verdaderas puede enseñar la palabra del Señor. Estamos en tiempos muy peligrosos. Muchos cultos, muchas herejías. Hay católicos que se creen evangélicos, o evangélicos que se creen que van a entrar al cielo por eso. Entonces necesitamos letras, necesitamos el conocimiento de nuestro Dios, para que no seamos ignorantes de cultos, de sectas, denominaciones y grupos fuera de la palabra del Señor, sin letras, sin conocimiento. Si Obama estuviera aquí, estaría aprendiendo buenas letras, aunque sea hasta una iglesia pequeña, no es una catedral. Pero aquí hay letras, la palabra del Señor. Si Él lo oye, que venga aquí a escuchar las letras que le convienen. Mire lo que dice Efesios capítulo 3, versículo 10. Y nos compete a nosotros, nos incumbe. Efesios capítulo 3, versículo 10. Dice así: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia en los principados, a los principados y potestades en los lugares celestiales. Esta letra se llama multiforme sabiduría de Dios, o sea, letras multiformes. Ahí dice multiforme. Tiene un prefijo multi que quiere decir grande, diverso, abundante. Quiere decir multiforme, multiforme. Muchas formas de la sabiduría de Dios, dadas a conocer por medio de la iglesia. Por eso le digo, si Obama estuviera aquí, estaría aprendiendo letras, porque esa multiforme sabiduría de Dios, o sea, letras del cielo, no están allí en la Casa Blanca, ni siquiera en el Capitolio. Están en la palabra del Señor, pueden decir amén. Aquí en la palabra de Dios. Y estos apóstoles, pescadores, malolientes, recibieron el poder del Espíritu Santo como usted lo puede recibir.
y va a tener letras, conocimiento, capacidad, buenos argumentos, para que nuestro Dios sea glorificado, porque eso es el todo del ser humano. El todo del ser humano, o sea, el suyo. Lo mejor de su vida es temer a Dios y guardar sus mandamientos. Eso es el todo del hombre. Ese es el resumen. Usted necesita esto, esto, y esto, y esto, y esto. La escuela, el trabajo, el zapato, etcétera, etcétera. No, nada de eso es para usted importante. Es temer a Dios y guardar sus mandamientos. Allí se sintetizan todas las necesidades del ser humano. Cuando oramos por salud, Señor, me duele la barriga, Señor, me duele el estómago, Señor, me duele la cabeza, pero hay necesidades más grandes por las cuales usted ni ora, porque usted tiene la cabeza agacha y está lleno de malos pensamientos, está llena de odio, está llena de melancolía, de tristezas, tiene la cabeza agacha, no hay paz en su corazón, está mal asociado. No tiene letras, es un ignorante de la palabra de Dios. Cuando llegamos a tener la palabra de Dios, a tener las letras, entonces vamos a tener la multiforme sabiduría de Dios. ¿Qué quiere decir? Que tenemos la capacidad como iglesia de representar a nuestro Señor, donde quiera que estemos. Trabajo, las amistades, la familia. Dice que los peores enemigos del ser humano son su propia familia. ¿Qué le parece? Pero si le ven buenas letras, y le oyen buenas letras, no hay manera de contender contra usted. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y conoceréis la verdad, o sea, las letras, y la verdad os hará libres. Hermanos, ¿cómo adquirir letras? Creyendo. ¿Creyendo en quién? Creyendo en Jesús. Estos apóstoles creyeron. ¿Dese cuenta? Venid a mí, os haré que seáis pescadores de hombres. Tiraron sus redes y le siguieron. Creyeron. Le digo, quedaos en Jerusalén 50 días. Se quedaron en Jerusalén. Obedecieron. ¿Cómo puede usted adquirir letras de la universidad? 4, 5, tantos y cuantos años. Se saca un BA, se saca un PhD o un máster, etcétera, etcétera. Inferior a las letras que usted adquiere en la palabra del Señor. Escudriñe las Escrituras. Aprenda del Señor. Mire lo que sigue diciendo. El Espíritu Santo les dio las letras, porque el Señor, mire el proceso, los invitó. 3 años y medio estuvieron experimentando fracasos y de toda suerte de problemas humanos, como usted y yo los tenemos. Pero aprendieron de Jesús. Una cosa que aprendió fue obediencia. Después de que pasó todo, Cristo resucitó, se les apareció y les dijo, quédense en Jerusalén. Se quedaron en Jerusalén. Tal vez usted se le ha dicho, quédese en la iglesia a las 2:30, que es el culto de oración. No, llega a las 3 de la tarde. Venga los viernes. No, no vengo el viernes. Tengo que trabajar el supertime. Tal cosa. No puedo. Hermanos, se quedaron en Jerusalén y en Hechos capítulo 2 recibieron el Espíritu Santo que les dio las letras, porque de ahí en adelante, usted lee el libro de los Hechos, capítulo 3 en adelante, empieza el proceso de las letras que recibieron cuando vino el Espíritu Santo sobre ellos, y hablaron la sabiduría de lo alto. Usted no puede hablar la sabiduría de lo alto si no tiene el poder del Espíritu Santo. Recibieron el Espíritu Santo y ahí vemos lo que hizo Pedro. Hechos capítulo 2, versículo 14. Rápidamente vamos a terminar para tomar la cena y dice así en el versículo 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, etcétera, etcétera. Alzó la voz. Después de que fue un hombre que persiguió al Señor Jesucristo, le estaba impidiendo ir a la cruz, lo negó 3 veces y aún cuando le dijo, sígueme, ¿y este qué? Empezó todavía con los argumentos, allá en el capítulo 21 del libro de San Juan, Pedro, sígueme, apacienta mis ovejas, ¿me amas? Oh, sí, te amo, ¿me amas? Oh, sí, te amo, ¿me amas? Sí, te amo. Y luego le dice, apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas, sígueme. Y todavía presentando argumentos. ¿Y qué pasa con este otro discípulo? ¿No le vas a poner a trabajar? Muchas veces se le dice, hermano, hermana, en el baño está pasando cierto problema, que lo haga el que barre la iglesia. Hermano, tal cosa, la basura, somebody else, que lo haga alguien más.
Hermanos, obedecieron la palabra del Señor, vino el Espíritu Santo, fue lleno del Espíritu Santo y alzó la voz, puso al mundo las letras indelebles, palabras de vida eterna. El mismo Pedro dijo, tú tienes palabras, o sea, tú tienes letras eternas, son letras indelebles en el reino de los cielos. Es la palabra de Dios, dice, para siempre permanece la palabra de Dios en los cielos. Los cielos perecerán, pero la palabra de Dios es eterna. Esas son las letras que usted y yo adquirimos cuando leemos la palabra del Señor. Se inicia ahora el periodo escolar para entender letras. Cuide a su hija, cuide a su hijo. ¿Qué clase de letras van a aprender allá? Naturalmente se necesitan las letras seculares. El ABC, o sea, las letras hasta la Z. Y ahí la composición de letras, etcétera, etcétera. Pero cuide que su hija no traiga otra clase de letras, o su hijo no traiga otra clase de letras, otra clase de aprendizaje ajeno a las Escrituras. Es una responsabilidad de los padres no ser lerdos en dejarse convencer de lo que su hijo o su hija le dice. Ellos están creciendo y ayer hubo una muy buena clase de los intermedios, están en un periodo de transformación, no tienen todavía una base para ser lo que son, entonces hay que enseñarles. Entonces ustedes padres sean muy sabios en el Señor, en educar bien sus hijos, pero mire qué letras trae la escuela. ¿Qué está aprendiendo en la escuela? Oh, matemáticas, etcétera, etcétera. No, ¿qué clase de otras letras está aprendiendo? Es responsabilidad de los padres. Vigilar sus hijas y vigilar sus hijos. Dedíquele tiempo a sus hijos. Mire cómo están sus relaciones. ¿Con quién se relaciona en la escuela? ¿Qué letra les está enseñando la amiga o el amigo? ¿Qué cosas secretas tiene por allá? A veces dicen muchas cosas. Pero mira, hermanos y hermanas, la responsabilidad que tenemos para con nuestros hijos de que ellos puedan aprender las letras del Señor. ¿Cómo podemos aprender las letras del Señor? Hermanos, bajo sometimiento a la palabra del Señor, escudriñando las Sagradas Escrituras. ¿Por qué somos ignorantes de Dios? Porque no tenemos las letras del Señor. ¿Por qué no conocemos tantas cosas de la Biblia? Porque no tenemos las letras del Señor. Tantas cosas que hay en el Antiguo Testamento, capítulo 6 del libro de Génesis, el libro de Judas dice una cantidad de cosas. ¿Qué pasó con Jonás? Lo que más se acuerda la gente de Jonás es que se lo tragó una ballena, por cierto que ni era ballena. ¿Por qué? Porque no tienen letras, no conocen al Señor. ¿Cómo se llama el jugador que juega en Italia? ¿Cómo se llama el jugador que representa a México? Los mejores jugadores de México lo saben todo. ¿Quién juega en el Real Madrid? ¿Quién juega en Barcelona, en Manchester, etcétera, etcétera? Lo saben todo. ¿Cómo se llama el cuarto hijo de Jacob? No lo sabe siquiera. ¿Cuántos apóstoles tuvo el Señor Jesucristo? 13, 7, 6. ¿Cuál fue el mejor de ellos? Judas, etcétera, etcétera. Sin letras, con letras. Dese cuenta. Si nos hacemos un autoexamen, ¿qué tantas letras buenas va a sacar usted? La calificación de 1 hasta 100. ¿Cuánto va a sacar usted en conocimiento de la palabra del Señor? ¿Cuánto sabe usted de historia bíblica? ¿Cuánto sabe usted de Jonás, de todos los profetas, de Daniel, de José, de tantos personajes dignos de encomio? Ahí está, hermanos. Usted mismo se puede hacer un autoexamen. Si tiene letras o no tiene letras. O si tiene letras del mundo. No tiene las letras de la palabra del Señor. Hay una oficina para adquirir las letras del Señor. Vamos a Santiago y allí terminamos. Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1. Y si alguno, el quinto versículo y el sexto. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría. Ponle cuidado lo que dice el versículo. Falta de sabiduría. O sea que no tiene letras. Y si a alguno de vosotros le faltan letras, podemos arreglarlo. Le falta sabiduría, o sea, vamos literalmente. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada. Bien, hermanos, esa es la oficina de las letras. Pedírsela al Señor. Pídala con vehemencia. Búsquela como lo hace usted en los primeros 5 días de la semana, que usted en los 5 días de la semana usted sí busca. Los verdes, los billetes, por los cuales madruga.
No le importa el tráfico, ni la nieve. Va porque va. Está pidiendo los verdes, los billetes. Pero haga lo mismo, busque la palabra del Señor, busque la sabiduría. Y el Señor tiene para usted las más grandes letras que transformarán su vida para la vida eterna. Cierre sus ojos, póngase de pie. Hay una invitación para los amigos. Si oyes las letras de Jesús, o sea, su santa palabra, no serás condenado. San Mateo capítulo 11, versículo 28, esto es para los amigos. Todos tienen los ojos cerrados intercediendo para que las letras del Señor Jesucristo penetren en las letras de los impíos. Dice Jesús, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Amigo, amiga, Cristo tiene las mejores letras, la mejor escritura, el mejor programa para su vida. Ese programa es descanso, como un fruto de la vida eterna. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Cristo tiene para usted el descanso, y eso es la vida eterna. Algún día usted va a morir, es lo más seguro en todas las cosas. Pero cuando va a morir, tiene que dar cuenta a Dios. Está escrito. Cada persona dará a Dios cuenta de sí. Cristo no quiere que tú te condenes. Cristo no quiere que perezcas, sino que tengas la vida eterna. Esas son las letras que tiene Cristo para ti. Que lo aceptes, lo recibas